La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, presenta su radio revista Tambores Suenan. La voz de los pueblos y nacionalidades. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, presenta su radio revista Tambores Suenan. La voz de los pueblos y nacionalidades. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, presenta su radio revista Tambores Suenan. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, presenta su radio revista Tambores Suenan. La voz de los pueblos y nacionalidades. Punja Capaichi Tukuikunawan, Kaihuillachi Capán, pueblos y nacionalidades, Mama Yaktapi Ukupi, tambores suenan. Ñuka Shutimi Micapán, Viviana Tambaco. Hola, soy José Mosquera. Este es el informativo de los pueblos y nacionalidades. Tambores suenan. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy en el segmento Integrando Voces vamos a escuchar las intervenciones de los dirigentes del movimiento indígena Jaime Vargas, Leonidas Issa, Patricia Hualinga, entre otros, en la mesa de diálogo del Gobierno Nacional mediante el apoyo de la Conferencia Episcopal. Después de 11 días de levantamiento en señal abierta y para el mundo, el movimiento social demostró el poder organizativo y logró derrogar el decreto 883. En el segmento Tierra Diversa vamos a escuchar un radioteatro llamado La Conciliadora, una mágica historia sobre la creación de los animales. Y en el segmento Mujer, Lucha y Libertad escucharemos un reporte realizado desde Brasilia. 10.000 indígenas de diferentes partes del mundo realizaron por varios días protestas pacíficas en contra de políticas públicas impulsadas por el presidente Jair Bolsonaro. Y además escucharemos el 5º capítulo de la serie radial Domitila, la rebeldía de las mineras bolivianas. Tambores Suenan es retransmitido por los medios comunitarios, independientes y populares de América Latina. Radio CONAIE presenta Integrando Voces, un segmento donde tienes libertad de opinión. Con las conversaciones, diálogos, entrevistas, debates sobre los mejores temas que a nuestro pueblo les interesa escuchar y saber. Integrando Voces. Que la dignidad de nuestros pueblos jamás nos quiten. Después de 11 días de paralización en todo el país, el 12 de octubre del 2019, mediante cuenta de Twitter de ONU Ecuador, publicó que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador informaron que tras mantener contacto con el gobierno nacional y con las organizaciones de movimientos indígenas del primer reunión de diálogo mantuvo convocada para el 13 de octubre a las 3 de la tarde. Con esto se daría por terminado una campaña de fuertes manifestaciones en todo el país. La Defensoría del Pueblo confirma el fallecimiento de 2 personas por accidente de tránsito y 9 muertes en contexto de la protesta, donde participa la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas durante la vigencia de un toque de queda en estado de excepción. Sin embargo, la responsabilidad de las muertes se encuentra en investigación judicial. De acuerdo con el 7º informe ejecutivo de la Defensoría de Pueblos, sobre las personas detenidas del paro nacional de octubre del 2019, registró un total de 1.192 personas detenidas, de las cuales el 96% corresponde a hombres y el 4% a mujeres. El mayor número de personas detenidas se registran en Pichincha, con 532, seguida por Guayas, 310, y Tungurahua, con 59 personas. En un discurso televisado, el jefe de Estado Lenín Moreno llamó a los líderes indígenas a dialogar directamente para encontrar soluciones a la crisis provocada por su anuncio de reformas. Mientras tanto, CONAIE solicitaba parar con la violencia de parte de la fuerza pública como garantía para establecer el diálogo.
Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, mencionó que no va a aceptar la revisión del decreto, porque se pide la derogatoria completa para avanzar con nuevas alternativas económicas y de esta forma dar por terminada cualquier relación de dependencia con el Fondo Monetario Internacional FMI. Lenín Moreno inició la mesa de diálogo invitando a las partes a crear un nuevo decreto perfeccionando que sustituya el anterior 883. Además, planteó la posibilidad de crear programas de desarrollo del agro y la creación de mesa de diálogo, para lo que Jaime Vargas respondió: no venimos a conformar comisiones. El dirigente indígena pidió que, antes de que se envíen las reformas a la Asamblea Nacional de la Corte Constitucional, realice un control de constitucionalidad de las medidas. A continuación, vamos a escuchar a Jaime Vargas en su intervención en la mesa de diálogo ante la autoridad del Gobierno Nacional. Sí sabemos de que hay problemas fiscales. Por ello pedimos se conforme una auditoría a los costos que le signifiquen al país la ley de fomento productivo y su respectiva reforma por parte de la Asamblea Nacional. Pedimos a la Corte Constitucional que ejerza el respectivo control de constitucionalidad de todas las medidas económicas y las leyes que el presidente pretenda llevar adelante. Pedimos que el gobierno nacional transparente los acuerdos, señor presidente, los acuerdos a los que llegó con el Fondo Monetario Internacional. También, señor presidente, ha habido una convulsión social, entendemos, y el irrespeto a los derechos humanos, la violencia desmedida contra el pueblo y el terrorismo de Estado se representa, ¿no? O sea, yo creo que aquí sus ministros no midieron, nunca analizaron para tomar decisiones, como es la ministra hoy Interior y ahora de Gobierno y su ministro de Defensa. Así es que, si en verdad queremos paz, señor presidente, es un pedido no del movimiento indígena. Hoy no estamos hablando con el movimiento indígena, señor presidente. La CONAIE se ha construido y se ha hecho ver de que la CONAIE busca construir un verdadero Estado plurinacional, y por eso estamos entre todas las organizaciones sociales. Como un gesto de paz social al país pedimos, señor presidente, esperamos no estar fuera de la decisión tuya, pedimos su inmediata separación de estos dos ministros. Creo también, señor presidente, es verdad que sí, ahí está la educación intercultural. Sus ministros nunca han medido los procesos que tienen que avanzar. Hoy, la educación intercultural bilingüe, de lo que acaba de manifestar, no hemos avanzado ni mínimo. Todavía se sigue manipulando desde el Estado ecuatoriano, señor presidente. Todavía no tenemos autonomía como habíamos hablado, señor presidente. Usted dijo públicamente, aquí les entrego mediante el decreto 445, está en sus manos, hermanos de los pueblos y nacionalidades, pero todavía está en manos de la actual ministra y de los viceministros. Todavía no se ha avanzado en tema de educación superior, la universidad. Eso quiere decir, con esto termino, eso quiere decir que tiene ministros que no tienen voluntad política. 2 años de diálogo, señor ministro. 1 año teníamos medio acercamiento, 2018. Todo este 2019 no hemos dialogado, ni hemos tenido acercamiento, ni reuniones de trabajo para avanzar el diálogo con ninguno de los ministros, señor presidente.
tiene ministros vagos que no hacen nada por la patria. Y le hacen quedar mal, señor presidente. Nunca contestan los celulares. Y hoy en este evento importante, ahí sí cada minuto, cada segundo, cada 10 segundos hemos tenido llamadas. Y lo conocen. Y a los que he dicho están aquí. Eso ha sido uno de los problemas, señor presidente. 2 años de diálogo, no hemos avanzado. UNASUR, no hemos avanzado ni 1 milímetro. Los ministros han dicho, no sé, que el presidente creo que se emocionó y dijo esto, y así es que no sé, queda en las manos del presidente. Así lo han dicho, señor presidente, y le digo aquí en la cadena nacional. Y el pueblo ecuatoriano está escuchando. El pueblo ecuatoriano está escuchando, señor presidente. El Instituto Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, manifestó que la protesta social debe enmarcarse en los preceptos de la no violencia activa, es decir, producirse sin afectaciones a las personas, sean estas civiles o de los cuerpos armados o de control social, incluyendo a las representaciones de los medios de comunicación, quienes deben cumplir con su labor en un escenario que garantice su integridad. Vargas se refirió al derecho a la resistencia, el mismo que está consagrado en la Constitución del Ecuador. Por tanto, mencionó que la protesta en contra de las medidas económicas anunciadas por el gobierno está en el marco de la constitucionalidad. Jaime Vargas propuso a las autoridades nacionales construir conjuntamente un verdadero Estado plurinacional, en el que la voz de las organizaciones y movimientos sean escuchadas, con libertad de pensamiento y organización. A nombre de las 15 nacionalidades y 18 pueblos, el dirigente de CONAIE agradeció todo el apoyo recibido por parte de todas las provincias del país, que lograron sumar fuerzas para que la voz popular sea escuchada. El pedido del presidente de las nacionalidades de la CONAIE fue que antes de que se envíe a la Asamblea Nacional las reformas económicas, sea la Corte Nacional quien haga la revisión de constitucionalidad de las medidas, siendo el artículo 147 la garantía legal para que se dictamine o no su aprobación. Leonidas Issa, presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, MIC, también estuvo presente en la mesa de diálogo. Su intervención estuvo fundamentada desde el ámbito económico. Vamos a escucharla. ¿Qué más violento es cuando estás dormido? Antes de día ponías $20 en tu tractorcito que ibas a trabajar. Al siguiente día despiertas, tienes que poner $45 en tu tractorcito. Esos $45 que te servía para mandar a tu niño a la escuela, ahora ya no la tienes. ¿Qué más violento puede ser un acto en este sentido? No es posible. Si yo tengo 3 hijos que mandaba ese recurso, tengo que poner gasolina, tengo que poner diésel al 123%. Ese es un acto violento. Y reacción de aquello es lo que en este momento el pueblo ecuatoriano está manifestando. Por ello nosotros hemos dicho, queremos garantizar la paz. Y la paz va a depender. Y no estamos diciendo, señor presidente, que no revisemos. En este momento, si queremos la paz, es derogar. Derogar, ¿y qué podemos conversar? Nosotros no soy economista, pero mínimamente, cuando se ha puesto este criterio que se va a dejar en juego el tema de la dolarización, estamos mintiendo. Lo que tenemos entendido, hemos revisado, la oferta monetaria en el Ecuador en este mes es de $54 mil millones. Decimos, ¿cuánto está en juego en este momento? En este momento, son 1.300 millones en el año. Si dividimos para los 12 meses, es $100 millones. $100 millones es apenas 0.2% de todo el conjunto de la dolarización. Entonces, no creo que el tema de los subsidios ponga en duda el tema de la estabilidad de la dolarización. Nosotros creemos que se está mal utilizando. No sé si para un análisis así realmente necesitamos tener a profundidad. ¿Qué más decimos? Por ello, proponemos, señor presidente, ¿de dónde podemos sacar la plata? Usted
sabiamente lo dijo. Hemos identificado en los 10 años de despilfarro del Estado, se había identificado en más de 70.000 millones de dólares en despilfarro. ¿Qué estamos proponiendo? Se debía pasar la ley que incaute los bienes que hicieron rico gracias a la corrupción, se incaute los bienes. Con solo recuperar el 50% estaríamos garantizando 20 años de subsidio. Por favor, es una cuestión lógica. Asimismo, con la ley de fomento productivo se condonó más de 4.500 millones de dólares, donde sí, la clase media y baja sí se beneficiaron. Pero si vamos a ver cuáles fueron los grupos económicos que se beneficiaron, fue una gran cantidad de recursos económicos que seguramente alcanzaba mínimamente para 3 años. ¿Qué más podemos hacer? Se puede renegociar con la telefonía celular, se puede renegociar en el tema del petróleo, con que ahorremos $1. Los que están intermediando en este negocio tendríamos para garantizar esos subsidios que en este momento están en discusión en el país. Leonidas Issa se refirió a la situación inequitativa de la economía para los campesinos, productores de la agricultura. Mencionó que si no se logra derogar el decreto, la economía familiar del sector más popular de todo el país, quienes son agricultores, se verán seriamente afectados y de manera corresponsable los sistemas de comercio y el bolsillo de los ciudadanos se verá desprovisto. El dirigente del MIC mencionó que de ninguna manera se pondrá en juego la dolarización de la economía del país, sino al contrario. Si el modelo económico actual no tiene una seria intervención de carácter fiscal, se perderá gran capacidad de administración nacional. Además, dijo que es un acto irresponsable dar crédito al exmandatario Correa por el nivel de movilización en el país. Issa menciona que no hay acto más violento que obligar a las y los campesinos a duplicar el esfuerzo del trabajo, aumentando la gasolina al 123%. Además, ponen énfasis la decisión de los ecuatorianos en tomarse las calles por el justo derecho de vivir dignamente. Miriam Cisneros, presidenta del pueblo quichua de Sarayaku, habla desde la voz de las mujeres amazónicas, en pedido especial sobre la mesa de diálogo. Vamos a escucharla. Como mujer amazónica, en nombre de todas las mujeres amazónicas, quiero decirles que hemos venido desde la selva caminando, dejando a nuestros hijos en la casa, dejando nuestros quehaceres en la casa, porque pensando en un Estado digno y soberano, queremos que el Estado ecuatoriano responda a las necesidades de los pueblos y nacionalidades del Ecuador cuando hablamos de un Estado plurinacional. Cuando Estado somos nosotros, no somos consultados justamente. Eso nos duele. Cuando nos tratan de que los pueblos indígenas y los campesinos somos pobres. Me da mucha pena cuando tengan que hablar de pobreza, cuando los pueblos indígenas que labramos en el campo, trabajamos, que cultivamos, que damos de alimentar a la ciudad, nos tengan que tratar de esa manera. Nosotros hemos venido con un objetivo, señor presidente. Pedimos la derogatoria del decreto 883 porque estamos siendo afectados, estamos siendo violentados. Yo como madre, como esposa, como hija, me duele, he llorado, he pasado 13 días en la calle sin comer, dejando a mi hijo, no sé quién sabe si nuestros hijos están comiendo. Me duele en el alma cuando nuestros pequeños han tenido que entregar sus vidas ahogándose con bombas lacrimógenas. Han muerto nuestros hermanos. Eso quiere decir que nuestro presidente nos manda a atacar con hombres armados, cuando nosotros hemos venido con una lucha pacífica, señor presidente. ¿Qué es lo que está pasando en un Estado plurinacional? Cuando tengamos que hablar de desarrollo, cuando nuestros territorios donde nosotros vivimos por cientos de años están siendo explotados, están siendo concesionados, entregando a nuevos bloques petroleros. Eso sí, verdaderamente nos afecta. Por eso también, como mujeres amazónicas, hemos venido a decirte, señor presidente, que pongas
en zapatos de nosotros y que pongas en la conciencia de nosotros y pedirte que todo lo que está pasando en el Ecuador, tienes que de corazón hacerlo nuestro pedido. Y pedir también que nuestros hermanos que están en la cárcel sean liberados, porque la lucha no es solo para los pueblos indígenas, sino para todo el Ecuador. Y pedir también que nuestros dirigentes no sigan siendo perseguidos después de todo lo que está pasando en el Ecuador. Yo no me siento sola, porque la lucha ha sido justa de todos los pueblos ecuatorianos, mestizos, campesinos, negros, afros, pueblos indígenas, sectores sociales, todos hemos unido con una sola voz. Entonces eso pido, que por favor nos escuches. Yo como mujer pido. Se me han secado las lágrimas de tanto estar llorando por nuestros hijos que han dejado sus vidas en la calle. Nuestras mujeres que han tenido que sufrir los atropellos, los golpes de las policías y de los militares. Ayer justamente estuvimos en la Casa de la Cultura. No nos tuvieron compasión, señor presidente. ¿Acaso no te duele cuando sus hijos tengamos que estar en la calle gritando y cuando tengas que ordenar a hombres armados que nos vengan a enfrentar, a mujeres, a jóvenes, quienes estamos luchando por una vida justa, reclamando nuestros derechos? La presidenta de Pueblos de Sarayaku mencionó que las políticas nacionales son acaparadas sin consulta de los pueblos indígenas, dueños de territorios. Miriam Cisneros habló desde la voz de las madres, de las mujeres defensoras y protectoras de los bosques. Cisneros habla a favor del respeto de los derechos colectivos y sobre todo el derecho a la protesta, a la exigencia de derechos. Además, responsabiliza al Estado por todas las muertes y aprehensiones realizadas a los defensores y defensoras. También recalca en la base del Estado plurinacional existente, para el reconocimiento de los pueblos y nacionalidades, para que ya no exista más extractivismo en los territorios autodeterminados. Freddy Carrión, defensor de pueblos, hizo público el informe técnico sobre la vulneración de derechos humanos que se produjeron en el marco del paro nacional y el estado de excepción. El informe arroja cifras de personas detenidas, heridas y fallecidas. Carrión comenta que las violaciones a los derechos humanos de las víctimas del conflicto interno que vivió el Ecuador deben ser investigadas para establecer responsabilidades y de correspondiente reparación integral, porque no hay justicia sin reparación. De acuerdo con el Instituto Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, el uso desproporcionado de la fuerza dejó más de una decena de personas que perdieron sentidos vitales como la vista, el gusto y la audición. 9 personas fallecieron, una por impacto de arma de fuego y otras muertes que aún se encuentran en investigación, por lo que es irresponsable asegurar que se trata de muertes accidentales, sin que exista el dictamen de un tribunal de garantías penales. Detenciones ilegales, actos de tortura, tratos crueles e inhumanos y desaparición forzadas temporales también fueron registradas durante los días del paro nacional. El Estado tiene la obligación de garantizar la no impunidad para los responsables que cometieron estas graves violaciones a los derechos humanos, así como sancionar a individuos que cometieron delitos. Solo un escenario de verdad y justicia permitirá sanar las heridas abiertas y que estos actos no se vuelvan a repetir. Miriam Cisneros comenta que la derogatoria de las medidas económicas debe ir de la mano de la salida de las empresas extractivistas que tanto daño han hecho a la madre tierra, y argumenta: la lucha no fue solo un movimiento indígena, fue de todos los ecuatorianos, de los jóvenes, de las mujeres y de los afrodescendientes. Finalmente, fueron derogadas las medidas económicas impuestas por el gobierno nacional. CONAIE mantiene firme la lucha organizativa. Estableció el Parlamento Popular de los Pueblos para generar un modelo económico pensado desde las necesidades
Tambores suenan Nishkatami, Uyahupanguichi. Ahora vamos a escuchar el quinto capítulo de la serie radial Domitila. La rebeldía de las mineras bolivianas nos narra la lucha colectiva de las mineras bolivianas durante los años difíciles de la dictadura militares y la explotación capitalista. Empecemos a organizarnos en siglo XX, ya con nombre de amas de casa, porque anteriormente era comité ad hoc. Había muchas compañeras, en esa época por lo menos estábamos una cosa de 300 a 400 mujeres. A pesar de las críticas, el comité de amas de casa empezó a funcionar. Fueron astutas las dirigentes. Iban a las escuelas exigiendo el desayuno escolar bien servido. Iban al hospital para mejorar la atención de los enfermos. Iban a la puerta de la pulpería con balanzas para asegurar el peso justo de los alimentos. Señora, trae tus víveres, tu arroz, tu azúcar, te lo voy a pesar. ¿Y quiénes son ustedes que están pesando? La directiva de amas de casa somos, pues. Domitila. La rebeldía de las mineras bolivianas. Mujer de lucha, mujer mineral. Katunga, paiki, mañari, waiku. Moscosca, guitarrista, chisaiku. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. Capítulo 5. 4 gringos en apuros. Vea, señora, fíjese. Aquí le están cobrando 1 kilo de arroz y falta una taza. A usted también. ¡Qué bandidos esos desgraciados! ¡Qué bandidos! Entren, reclamen. Las señoras del comité estuvieron un mes así, en la puerta de la pulpería de la empresa, donde todas las esposas de los mineros se abastecían. Un día no llegaron. ¿Y dónde están las directivas que ahora no aparecen? ¡Que vengan a pesar, pues! Se hicieron útiles, indispensables, y las mujeres del campamento minero comenzaron a confiar en el comité de amas de casa y comprendieron su compromiso de lucha. Corría el año 63. Nuevamente el ejército había apresado a los dirigentes sindicales Ireneo Pimentel y Federico Escobar. Dicen que los van a matar, o ya los han matado. Desgraciados, movimiento nacionalista revolucionario. Me río yo de esos revolucionarios. El gobierno del MNS nos ha traicionado. Compañeros, en Catavi están los gringos banqueteando y celebrando que nuestros dirigentes ya están muertos. ¿No ve? Nos quedaremos con los brazos cruzados. Vamos allá, compañeros. Claro, vamos. Con dinamita más. Vamos. Ahí les vamos, compañeros. Tenemos que ir todos, compañeros. Vamos. Eran 4 los asesores laborales de la embajada norteamericana reunidos con el gerente de la Corporación Minera de Bolivia, la Comibol. ¡Carajo! ¡Aquí no se mueve nadie! ¡Oh, my God! What happened? Los mineros entraron sorpresivamente y a toditos los atraparon. Ustedes mataron a nuestros dirigentes y ahora les toca a ustedes, ahora malparidos. Sí van a aprender ahora lo que es, van a saber. Por entonces, Domitila no estaba organizada ni militaba en ningún partido. Cocinaba, limpiaba, vendía salteñas, atendía a su marido y a sus hijos, que ya eran 3. La bulla en la plaza del minero era tan grande que Domitila, de curiosa, fue a ver qué estaba pasando. ¡Cuélguenlos! ¡Cuélguenlos! ¡Carajo! ¡A la horca! ¡Así, carajo! ¡Van a prenderme! ¡Cuélguenlos! ¡Cuélguenlos! Los mineros trajeron cuerdas y pusieron sillas para ahorcar a los 4 gringos. Ahí apareció Norberta de Aguilar, la secretaria general del Comité de Amas de Casa. Un momento, compañeros, un momento, a ver. Díganos, compañera. Hable, compañera. Díganos, a ver. Estoy de acuerdo que colguemos a estos gringos, pero no tan rápido. Más nos vale tenerlos como presos, rehenes.
Nuestros dirigentes tal vez están vivos todavía y los podemos cambiar por ellos. Doña Norberta, ¿y quién se va a hacer cargo de estos gringos? ¿Ah? Ellos tienen una preparación militar terrible. Estos con un lápiz te pueden matar. ¿Quién va a cuidarlos para que no se escapen? Nosotras, pues, las amas de casa, nosotras vamos a hacer guardia hasta el momento en que nuestros dirigentes nos digan. Con nuestras vidas vamos a hacer respetar. Claro, que no se respetar. Todos aceptaron. Entonces encerraron a los gringos en el salón grande del sindicato. Ya en la noche se quedaron algunas mujeres haciendo guardia. Domitila esperaba en casa a René, su esposo, que no llegaba. Ni llegará Domitila. Hay huelga. Pero, ¿y dónde está el René? El chungara está arriba con las amas de casa, cuidando a los gringos. Vaya al sindicato, por ahí anda. Domitila fue al sindicato y encontró a René con un rifle viejo de la guerra del Chaco. Ah, recién te has aparecido, ¿ah? ¿Y vos? ¿Dónde te has metido, pues? Toda la noche tiroteos hemos oído. Hasta pensé que te habían hecho algo. Entraron donde estaban los gringos presos. Al fondo, en la ventana, había una viejita con su cabello blanco agarrando un fusil. ¿Esta señora también ha hecho guardia? Sí, pues. Así son las mujeres aquí. No son mariconas, miedosas como vos. Y en eso llega Norberta. Señora Norberta, ella es mi esposa. Domitila se llama. La compañera ha debido estar preocupada toda la noche porque tú no has ido a la casa. No, que pues, ella feliz duerme, ¿o no? No, yo no creo. Tu compañera... ¿Sí? Has debido estar despierta toda la noche, ¿no? Sí, pues. En ese momento yo pensé, si esta señora que no me conoce sabe lo que yo he pasado, y él, que vive conmigo tantos años, ¿no se da cuenta? He tenido hoy tanta rabia. Ella es miedosa. Nunca va a venir a hacer la guardia con ustedes. No diga eso, don René. Hay que darle la oportunidad. Bueno, veremos. Y estoy segura que ella va a colaborar. ¿Por qué no nos acompaña doña Domitila a hacer guardia? Es que tengo 3 hijitos, pues, señora. Todas tenemos aquí a nuestros hijos. Yo, por ejemplo, tengo 7. Don Federico tiene 8. No se preocupe. Hay una comisión aquí de las compañeras que va a dar desayuno a las guaguas. Anímese nomás, señora. Es que... No, déjela, doña Norberta. Esta no va a aguantar ni media hora aquí. Al rato va a estar lloriqueando por su casita. Ay, era tanta la rabia contra mi marido que ahí me animé. Bueno, si aquí las guaguas pueden estar, yo me animo. Uy, qué bien, señora Domitila. ¿Y en cuál turno quieres que te anotemos, pues? ¿Y cuántos turnos hay, pues? 3. El primero, el segundo y el tercero cuando amanece. Pues, anóteme en los 3. Sí, anóteme en los 3. Pasó un día y otro. No se sabía nada de los dirigentes. Seguían presos o muertos en La Paz. Y las amas de casa haciendo guardia en el sindicato de siglo XX. Compañeras, sabemos que esta noche vienen helicópteros para rescatar a los gringos. ¿Y qué hacemos, compañera Jeroma? El ejército esta noche va a entrar, nos va a asaltar, nos va a violar, ¡ay, nos va a matar! ¿Y qué hacemos, compañera? No vamos a largar a los gringos, no lo vamos a hacer. Nuestro compromiso es morir con nuestros hijos más. Tambores suenan, Nishkatami, Uyajupanguichi. Somos de una tierra diversa y unida. Con nuestras hermosas cascadas, ríos, páramos y mares que acompañan nuestras tradiciones y costumbres. Conozcan nuestra riqueza ecológica y cultural.
Tierra Diversa. Este es el segmento Tierra Diversa. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Madre Tierra y de los animales que habitan en ella, entre ellos los monos, que con solo un par de cromosomas nos diferenciamos biológicamente. Según nuestros ancestros, cada animal es mágico y posee una representación, el cual siempre tiene una enseñanza para nosotros. En este caso, escucharemos una historia llena de sabiduría, la cual lleva por nombre La Conciliadora. Escuchémosla. Ven, acércate, míralos. Ha estallado una trifulca entre los machos jóvenes. ¿Por qué pelean? Por la comida. Los más fuertes quieren arrebatar las frutas a los más débiles. Ahora, mira lo que ocurre. Una chimpancé adulta se ha metido en medio de la batalla y comienza a manotear. Aúlla, brinca, agita las manos. Arma tanto alboroto que los pendencieros se desaniman y se van por donde vinieron. La comunidad vuelve a la calma y la comida alcanza para todos. De noche, otra algarabía. Unos machos golpean a otros, otros a unos. La reyerta es general. El macho alfa intenta poner orden a empellones y complica más las cosas. Cuando los peleones se han retirado, unos envanecidos y otros humillados, las chimpancés comienzan su labor de mediación. Una chimpancé va y se sienta junto a un macho derrotado. Lo mira, le hace muecas, le toca el pelo, comienza a expulgarlo. Después le enseña las nalgas. No busca sexo. Es una treta para que la siga mientras ella se aproxima al adversario. Ya tiene a los dos un poco más cerca. Ahora se sienta junto al segundo y repite las muecas. Vuelve al primero, al segundo, así del uno al otro, hasta que los enemigos se encuentran frente a frente. La mona hace una última monada y los dos machos se perdonan. Hasta se abrazan y comienzan a acicalarse mutuamente. Un momento, señorita. ¿A qué viene tanto cuento de monos, si puede saberse? De monas, porque son ellas, las hembras de los chimpancés, las que resuelven los problemas. Pues de monas, me da igual. Es que las hembras de chimpancés tienen mucho que enseñarnos a nosotros, los humanos. Sin haber asistido a cursos de resolución de conflictos, ellas son expertas en la materia. Nuestra especie se vanagloria de ser inteligente. Sin embargo, los chimpancés, mejor dicho, las chimpancés, parecen tener más sabiduría en lo fundamental de la vida, que es aprender a vivir en paz. We will continue to take the fight to the enemy, and we will fight until this enemy is defeated. Los gobernantes varones arman guerras, bombardean países, siembran el terrorismo de Estado, padre fecundo de los demás terrorismos. Y han convertido al mundo en un lugar cada vez más inseguro, más peligroso. En Nueva York y en Madrid, y ahora en Londres, lo saben muy bien. Si 8 chimpancés hembras se hubieran juntado en Escocia, donde se reunió el ilustrísimo grupo de los 8 varones, con seguridad hubieran sacado mejores conclusiones para resolver el problema del hambre y la pobreza en el mundo. Y los alimentos, con seguridad, alcanzarían para todos los humanos. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. En el mundo siempre existirá muchos tipos de disputas entre los humanos y animales, pero siempre habrá alguien quien nos ayuda a ser conciliador para mantener el equilibrio en el ecosistema. Esperamos
que esta historia haya hecho volar su imaginación, agradecemos a radialistas apasionados quienes nos escuchan por su aporte a Tierra Diversa. Tambores suenan Nishkatami, Uyajupanguichi. Yo he viajado, he caminado, pero nunca he negociado con la sangre de mis hermanos. Lucha y libertad. La mujer, reafirmando la vida organizativa de los pueblos. En el segmento Mujer, Lucha y Libertad, escucharemos un reporte realizado desde Brasilia. 10.000 indígenas de diferentes partes del mundo realizaron por varios días protestas pacíficas en contra de políticas públicas impulsadas por el presidente Jair Bolsonaro. El campamento indígena Tierra Libre fue acompañado por una delegación internacional de mujeres indígenas provenientes de Indonesia, Perú, Guyana Francesa, Honduras, Guatemala y Panamá, las cuales están participando y acompañando las diferentes luchas de los pueblos originarios de Brasil. A continuación, Radio Encuentros nos presenta el reporte realizado desde la voz de las mujeres indígenas defensoras de los territorios. Radio Encuentros. Escucha nuestras voces. Escuchas nossas vozes. Territorio. Derechos indígenas. Resistencia. Otra comunicación. Radio Encontros. Entre los días 24 y 26 de abril ocurrió en Brasilia, capital brasileña, el 15º Campamento Tierra Libre, organizado por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil y la Movilización Nacional Indígena. Los más de 4.000 líderes de pueblos y organizaciones indígenas de todas las regiones de Brasil, representantes de 305 pueblos, manifestaron su rechazo a la violencia del gobierno Bolsonaro, a la continuidad de las prácticas coloniales y de la dictadura. Para hablarnos de esta realidad, Radio Encuentros entrevistó a Gliceria Tupinambá a partir de su territorio en el estado Bahía, al noreste de Brasil. Soy Gliceria Tupinambá, de un pueblo que está localizado en la región sur del estado de Bahía. Es uno de los pueblos más perseguidos hoy en la historia, donde los líderes están en riesgo. La tierra indígena se encuentra todavía en las manos de ministros. Nuestro pueblo ha retomado toda el área, expulsó a los terratenientes del área. Nosotros no vinimos de afuera, toda la vida vivimos aquí, nacimos y criamos varias generaciones. Entonces no hay cómo sacarnos de nuestro territorio a menos que nos maten. Cuando los pueblos indígenas reivindican el territorio y la integridad de la naturaleza, son siempre encarcelados, siempre perdemos jurídicamente, siempre hay gente en contra del movimiento indígena en los gobiernos. Siempre hemos vivido las constantes amenazas de terratenientes, del agronegocio, que nos quieren despojar de nuestro territorio, y hoy una vez más parece que no podemos ser los dueños de nuestro propio territorio. Los pueblos indígenas exigen el fin de la violencia, de la criminalización y discriminación practicadas incluso por agentes públicos y buscan la condena hacia los responsables y la reparación de los daños causados. Las tierras indígenas son las únicas áreas que están en preservación ambiental total, en balance con el ser humano. La lucha de ahora de los pueblos es para el reconocimiento de los territorios, para restablecer ese orden. Con la desintegración de la Fundación Nacional del Indio, de la FUNAI, se ha delegado en el Ministerio de los Terratenientes, o sea, el Ministerio de Agricultura, la función del reconocimiento de nuestros territorios. Esto se ha hecho evidentemente para impedir la demarcación de nuestras tierras, el reconocimiento de nuestras tierras. Es fundamental que las competencias de demarcación de las tierras indígenas y de licenciamiento ambiental sean devueltas al Ministerio de Justicia y a la Fundación Nacional del Indio. Nosotros nunca paramos y no pararemos hoy. Vamos a enfrentarlos. No solo por la invasión de nuestros territorios, sino porque también asesinan a nuestros sabios. Sus iglesias invaden nuestros territorios indígenas y atacan nuestras religiones. Queremos hacer incidencia internacional en el Foro de los Pueblos en Ginebra, en septiembre. Queremos participar en esto en masa. Todo esto es para hacer incidencia indígena, para poder defender los derechos de los humanos y de los no humanos, para defender la vida.
Se destaca la realización de la Marcha de las Mujeres Indígenas en agosto con el tema Territorio, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Representantes de Alianza de Pueblos Indígenas de Archipiélago de Indonesia, de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA y de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques presidieron el campamento indígena Tierra Libre en favor de cese a la explotación minera, petrolera y maderera. Las mujeres denuncian que el proyecto económico de Bolsonaro está íntimamente ligado a intereses económicos de empresas agroexportadoras, tanto nacionales como internacionales. Nuestro territorio tiene 47.000 hectáreas y abarca 22 comunidades. La tierra indígena Tupinambá de Olivenza. En este territorio sufrimos persecución jurídica por parte del Estado. Hay persecución de parte de los terratenientes a nosotros. Ya ocurrieron varias detenciones arbitrarias de varios líderes, de mujeres, no solo del cacique, pero hoy todos estamos en riesgo en la comunidad. Los y las representantes indígenas denuncian que el proyecto económico del gobierno Bolsonaro responde a poderosos intereses financieros de corporaciones empresariales, muchas de ellas internacionales, del agronegocio y de la minería. Por eso consideran que es un gobierno fuertemente entreguista, antinacional, predador, etnocida, genocida y ecocida. Los terratenientes se reúnen con el alto escalón de la policía y deciden sobre la vida de los pueblos y quieren tener el dominio sobre nuestro territorio. Y hacen tratos y negocios con la agroindustria internacional. La siguiente entrevista es con Cristiane Julião, del pueblo Pancararú, ubicado en el estado Pernambuco, también en el noreste de Brasil. Meu nome é Cristiane Julião, sou indígena do povo Pancararú. Del estado Pernambuco. Nuestro territorio está aproximadamente a 500 kilómetros de la capital Recife. Recientemente una decisión judicial nos favoreció porque expulsó a los invasores, pero los ataques no cesan. Primero se dio la desintegración de la Fundación Nacional del Indio. Después hubo el movimiento contra la educación, contra la salud y contra los conocimientos ancestrales. Todo esto desde el gobierno. Son tantas las violencias simbólicas y físicas que tenemos que manejar, que tenemos que buscar otras formas, no solo legales, sino otras formas de lucha como la que hacemos en el campamento Tierra Libre cada mes de abril. Vamos ahí a exigir que el Estado respete las propias leyes que hace. Vamos a luchar y así avanzaremos. El 15º Campamento Tierra Libre reafirma en su documento final el compromiso de fortalecer las alianzas con todos los sectores de la sociedad, del campo y de la ciudad, que también han sido atacados en sus derechos y formas de existencia en Brasil y en el mundo. Las relaciones con el gobierno brasilero sobre cambios en las leyes de las tierras indígenas e instituciones públicas son cada vez más tensas. Nos preocupa la falta del respeto a las leyes nacionales y a los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Parece ser la reencarnación de la Ley de Tierras de 1850 que garantiza el robo y la explotación de bienes y recursos naturales. Dichas acciones son un conjunto de maniobras políticas que tienen por objetivo restringir derechos que fueron conquistados con mucho esfuerzo por parte de los pueblos indígenas. El derecho a la tierra es un derecho fundamental para nuestros pueblos, porque es la tierra lo que necesitamos para sobrevivir. También se debe respetar nuestro derecho a los conocimientos tradicionales ancestrales. El Frente Parlamentario Agropecuario propone alterar la Ley General de Licenciamiento Ambiental impulsada por la bancada terrateniente. El proyecto busca reducir las exigencias y responsabilidades sociales y ambientales de las más diversas industrias en todo el país, lo que impactará fuertemente las tierras indígenas y sus entornos. Un ejemplo de cómo se viene afectando nuestro derecho a la tierra desde hace muchos años hasta la actualidad es que en 1940, cuando el Servicio de Protección a los Indios llegó a nuestro territorio, hizo una nueva demarcación, pero de acuerdo con los coroneles de la época y algunos indígenas, desalojaron a los no indígenas del territorio y ello redujo de 14.292 hectáreas a 8.100 hectáreas. De la misma manera, algunos proyectos de ley sobre licencia ambiental son igualmente preocupantes, porque vulneran nuestros derechos socioculturales y socioambientales, incluso el derecho a la educación, salud, seguridad, vivienda, derechos generacionales y derechos de género.
Estamos viviendo uno de los peores momentos de la historia para los pueblos indígenas de Brasil. Una de las demandas urgentes es mantener el subsistema de salud indígena como parte del Sistema Único de Salud de responsabilidad federal con el fortalecimiento de la Secretaría Especial de Salud Indígena, SESAI, además de la oposición a cualquier intento de transferir a los municipios y estados la atención a la salud de los pueblos. Es crucial hacer efectiva la política de educación escolar indígena diferenciada y con calidad, garantizando la aplicación de las 25 propuestas de la Segunda Conferencia Nacional y de los territorios etnoeducativos. Ante esta situación, el pueblo Pancararu nos estamos sumando a otros pueblos indígenas a nivel regional y nacional en la lucha por el reconocimiento a nuestros territorios y de derechos fundamentales que son vitales para nuestra sobrevivencia sociocultural y socioambiental. Por ello, las movilizaciones los estamos pensando con mucho más cuidado, identificando posibles alianzas incluso dentro del Congreso Nacional para que las medidas y las propuestas antiindígenas no ganen espacio. Todo esto lo hacemos para las presentes y futuras generaciones y también valorando a nuestros ancestros que siempre mantuvieron esta idea de nuestro territorio, de nuestra cultura, de nuestros encantados, de nuestra fuerza espiritual y todo lo que buscamos recordar y valorar siempre que necesitamos estar unidos en nuestra lucha. Radio Encuentros. Escucha nuestras voces. Escucha nuestras voces. Territorio. Derechos indígenas. Resistencia. Otra comunicación. Radio Encontros. Las lideresas de pueblos indígenas de Brasil, Gliceria, del pueblo indígena Tupinamba, y Cristín Juliao, del pueblo indígena Pancaracu, quienes nos cuentan sobre las estrategias de resistencia en sus territorios y la lucha con el reconocimiento de estos. Por el gobierno brasileño comenta, nuestras tierras son sagradas, no a la minería en tierras indígenas. Las luchas por las tierras y territorios indígenas ocurren diariamente como una larga historia de resistencia, violencia y transformación. Hay victorias como las de la recuperación de tierras y garantías a las integridades de los pueblos que no han dejado de someter. Este fue el programa Tierra Diversa, el informativo de los pueblos y nacionalidades Tambores Suenan. Es retransmitido por las radios comunitarias y autónomas de Latinoamérica. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, presentó su radio revista Tambores Suenan. La voz de los pueblos y nacionalidades. Para más información, visiten la página web www.conaie.org. Hasta la próxima.